Esas tres localidades solas les ponen el 50% de Bogotá. Entonces, lo que suceda para esas poblaciones y lo que suceda en esos entornos son los que afectan al mayor número de ciudadanos, que son en su gran mayoría estrato 3. Y eso tributariamente es un reto fenomenal, porque son todas personas que, aunque tienen algo de ingresos, nadie podría decir que sus ingresos son altos o que son impuestos o que son sujetos a tasas impositivas como las que algunas personas dirían le corresponden a los ricos. Las estadísticas en Colombia no son muy generosas. ¿Usted sí cree que el 5% de la población es rico? En Colombia eso arranca en 1,5 millones de pesos al mes. Que para la mayoría de ustedes, claramente eso no define a alguien rico, pero la distribución del ingreso de Colombia es tan mala que ese 5% empieza en un nivel muy bajo de ingresos. Ay, muchas gracias. Entonces, solamente a ustedes les queda para cobrarle impuestos de verdad a lo que es Usaquén y Chapinero, que aunque no tienen tanta gente, son los que concentran en valor de propiedad las sumas más importantes. Pero el mayor aporte tributario en Bogotá lo hace estrato 3. Entonces usted termina haciendo una redistribución que es imposible hacerla de otra manera, porque si usted quisiera cobrarle todo a estrato 6, que es chiquitico, es una parte aquí de Chapinero y de Usaquén, no le alcanza. La ciudad es demasiado grande y esa población no le llega al 8% de la población de Bogotá. Entonces usted no puede pretender financiar con el 8 las necesidades del 92, menos aún ponerles todas las cargas impositivas en un contexto en el cual, si ustedes miran La Calera, Sopó, Cota y en particular Chía, que está acá, están hoy en día ofreciendo tasas impositivas sustancialmente menores que las de Bogotá. El mayor riesgo de Bogotá en un futuro es lo que hagan nuestros vecinos. Si ustedes miran los barrios de personas de muy altos ingresos, hoy en día se localizan en Chía o en Sopó, porque las ventajas tributarias son fenomenales. Entonces uno no puede pensar en una noción de desarrollo o en una noción de distribución del ingreso si uno no es consciente de su contexto y de unas restricciones económicas que, quiera lo uno o no, entran a tallarle sus decisiones por encima de su voluntad. Sigamos. Y si ustedes miran la concentración de la pobreza, en Bogotá hay 1.978.000 hogares, según la encuesta de calidad de vida. De ese 1.978.000 hogares, son 20.000 hogares los que están en condiciones verdaderamente críticas, en una visión como la del NBI, que es un intento de entender la multidimensionalidad de la pobreza, todavía limitada a los aspectos materiales, pero es muy difícil el poder hacer operativa definiciones más complejas. Yo creo que la literatura que ha generado la profesora Marta Send en eso ha tratado ya por muchos años de enseñarnos a los economistas la trascendencia de incluir múltiples valores en lo que es la dimensión del ser humano y de la pobreza. Pero si ustedes miran localidades como Ciudad Bolívar, como Usme, como San Cristóbal y como Santa Fe, es donde se concentra, como todos se lo pueden haber imaginado, la pobreza. Pero las cifras son más impresionantes, lamentablemente no lo logramos tener para hoy, si les mostráramos la estructura demográfica de estas localidades. Si ustedes miran Ciudad Bolívar tiene una elevadísima tasa de mortalidad de hombres entre los 15 y los 30 años de edad. Entonces ustedes tienen en Ciudad Bolívar una localidad que es preponderantemente mujeres, y muchas son mujeres cabeza de familia que tienen niños en edad adolescente. Y eso es parte de los retos fenomenales de una sociedad que tiene todavía 2 millones de personas menores de 18 años. ¿Qué le pase a esas niñas que hoy en día están quedando embarazadas sin la presencia de nadie más que ellas para poder levantar esas familias? Yo creo que van a ser de los temas definitivos en lo que vaya a ser la evolución de Bogotá, su viabilidad económica y su capacidad de progresar. Y ese es uno de los temas prioritarios. Una de las discusiones en el plan de desarrollo del alcalde es cómo podía llegar a modificar esa estructura en el caso de mujeres o niñas que quedan embarazadas en edad adolescente y tratar de llevar eso a cero en la medida de lo posible. Pero son transformaciones que son ante todo culturales.
Entonces, esta es Bogotá, como ustedes ven, la situación es radicalmente distinta en lo que son Barrios Unidos, o lo que es Usaquén, o lo que es Chapinero. Sigamos. Si ustedes quieren ver los hogares como proporción de hogares pobres en esa localidad, la situación más crítica sigue siendo en Ciudad Bolívar, seguida de Bosa, Usme, Santa Fe y San Cristóbal. Sigamos. Entonces veamos un poquito qué puede hacer Bogotá. Como les dije, el país genera 70 billones de pesos en impuestos. Yo no sé si ustedes tengan en su mente qué es un billón. A mí me costó mucho trabajo cuando por primera vez vi ese número. Obviamente son 6 ceros, pero eso no les dice nada. La nómina de maestros de Colombia, aproximadamente 325.000, vale algo del orden de los 7 billones de pesos al año. Entonces ustedes se imaginan 725.000 personas, de esos ingresos cercanos al millón y medio de pesos mensuales, les da más o menos esos 7 billones, que es lo que vale los ingresos o el gasto de Bogotá. Si yo les fuera a mostrar Bogotá desde el punto de vista de presupuesto, por más de que genera como ciudad unos 20 y pico billones de pesos de impuestos, esos impuestos son los que se van para redistribuir para toda Colombia, porque la acumulación tributaria está concentrada en pocas ciudades y con base en eso se distribuye para el resto del país, y a nosotros nos llegan de vuelta aproximadamente 2 billones de pesos al año, que es la plata que va para educación y salud. En el caso de educación, para que se hagan una idea, la visión que tiene el Estado colombiano es que la educación de un niño al año vale 800.000 pesos. Si ustedes comparan con un colegio como el San Carlos, que tiende a tener muy buenas calificaciones generalmente en cualquier prueba de evaluación, el San Carlos les vale cerca de los 900.000 pesos mensuales. Entonces, nosotros gastamos en estas poblaciones aproximadamente una 12ava, y los mejores colegios de Bogotá pueden llegar a los 2.200.000 pesos mensuales, para que vean un poquito la diferencia de lo que es nuestra asignación de recursos. Entonces, uno trata de suplir ese faltante, y ese faltante viene por una política muy agresiva de ingresos que ha realizado la ciudad de Bogotá. Y esto es una cosa de mostrar en cualquier parte del mundo. Cuando el alcalde Jaime Castro llega a Bogotá, Bogotá es una ciudad que no llegaba a los 500.000 millones de pesos de ingresos tributarios en esa época. Hoy en día Bogotá está recaudando más de 4,5 billones de pesos. Usted está multiplicando en pesos nominales, que no son comparables, aproximadamente por 9 el recaudo de Bogotá. Eso es una cosa fenomenal. Obviamente no tengo nada que ver con ese mérito. Muchísimas personas muy serias le han permitido a Bogotá hacer eso. Y eso es lo que hace que Bogotá sea la ciudad más solvente del país y que tenga grado de inversión que no tiene ni siquiera la nación. Pero ese logro se ha hecho con una estructura tributaria en la cual todo el mundo paga. Y eso es parte del predial. En Bogotá paga predial cualquier persona que tenga un predio de más de 8 millones de pesos. Imaginarse un predio de más de 8 millones de pesos, créanme, es meritorio. Es una cifra muy bajita. Una casa de interés social vale aproximadamente 25 30. Y eso que esas son difíciles de conseguir. La mayoría están por encima de los 60 millones. Y la mayoría de las viviendas de Bogotá están entre los 100 y los 170 millones de pesos. Y esa es la gran mayoría de los bogotanos. Y son los que viven en esas condiciones. Pero todos esos bogotanos aportan entre 8.000, 16.000, 20.000, hasta 60.000 pesos al año, y ese es uno de los pilares de las finanzas de Bogotá. Desde el punto de vista tributario, no es per se eficiente cobrar esos impuestos. El costo de la papelería, el costo del manejo, de que contribuyan personas de tan bajos recursos, no es eficiente. Pero cuando usted va y habla con las comunidades, la misma gente le pide: por favor, ayúdeme a pagar impuestos. Porque es de las cosas que funcionan y les permite a ellos demostrar tenencia y demostrar que ellos han tenido propiedad de un predio, lo que les da después derechos a la propiedad. Entonces, en los mismos barrios más pobres de Ciudad Bolívar, lo que ellos quieren es que les llegue, y se ponen muy molestos cuando no llegan, los recibos de impuestos para pagar sus 2.000, 3.000 pesos, que les permiten a ellos demostrar ante la sociedad que son propietarios, para poder de ahí iniciar cualquier tipo de actividad. El siguiente impuesto, y es del que Bogotá vive, es el ICA. Si ustedes miran, ICA es 3 veces el predial, puede llegar a ser casi 4 en algunos casos, según como lo presentemos, y el ICA lo pagan en un 80%, 8.000 empresas.
Luego es ampliamente redistributivo el sistema tributario bogotano.